Hola a todos y bienvenidos a Tutoriales Express. En el video de hoy les traigo un aplicativo, el cual cuenta con más de 14.000 canales de TV en vivo y cuenta con la mayoría de países latinoamericanos. Están todos los canales de Argentina y de muchos países más de Latinoamérica. En mi caso, llevo más de una semana probando este aplicativo y la verdad, por lo que más lo uso es por el tema de televisión en vivo, ya que acá tenemos muchísimos canales disponibles. Ya en cuanto al apartado de series y películas, la verdad tiene mucho contenido, pero ya está más redirigido para el público de habla americano, ya que están todas las películas y series en muy buena calidad, pero están en inglés, con subtítulos claros en español solamente. Así que yo la recomiendo solamente para el tema de los canales, ya que no tiene ninguna limitación y es súper rápido el aplicativo. Si tienes un Smart TV con Android TV, un TV Box o un Fire Stick, recuerda que este video es solamente educativo y es para ayudarte con estos dispositivos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la tienda acá. Buscamos acá la lupa y acá en la lupa colocamos Downloader. Inmediatamente nos sale esta de acá, esta sugerencia, le damos. Y tenemos esta aplicación acá, la cual podemos descargar. Le damos nuevamente y la instalamos. Esperamos a que se nos descargue y se nos abre automáticamente. Es esta de acá. Pero primero debemos hacer unos pasos previos. Para esto vamos a la Home. Una vez en Home vamos acá a las opciones. Venimos a Settings. Acá en Settings vamos a donde dice My Fire TV. Luego acá vamos acá en About. Acá en Fire TV debemos pulsar el pulsante 7 veces. Y esto nos habilita la opción de desarrollador. En mi caso ya lo tengo activado. Y para que podamos ver estas opciones vamos hacia atrás. Y acá la tenemos. Opciones de desarrollador. Accedemos. Si en su caso le va a salir el ADB debugging deshabilitado, deben colocarlo en on. Y acá donde indica instalar aplicaciones desconocidas, le damos acá. Y acá tenemos la aplicación Downloader. Debemos de darle permiso para que ésta instale aplicaciones desconocidas. Pulsamos acá y lo habilitamos. Ahora volvemos hacia atrás y vamos a abrir la aplicación Downloader. Una vez dentro de la aplicación, nos colocamos acá, donde podemos colocar la URL. Y acá introducimos el siguiente código que le voy a estar dejando en pantalla. Este es el código que vamos a estar utilizando para hacer el proceso de obtención del aplicativo. Le damos acá en Next. Y este nos va a dirigir a una página donde tenemos un pequeño acortador, el cual le voy a estar enseñando a saltárselo. Mediante este, ustedes apoyan al canal y me permiten continuar con este tipo de contenidos. Si tienen algún problema con el enlace, solamente deben dejarlo en los comentarios y le estaré ayudando. Una vez cargada la página, nos dirigimos hacia la parte de abajo y acá tenemos este botón que indica Get Link. Pulsamos acá en Get Link. Inmediatamente nos viene acá y tenemos que seleccionar esta opción que es para ver 3 anuncios. Le damos acá y le damos en Continue. Inmediatamente acá nos salen los anuncios y debemos esperar a que la barra se complete. Presionamos acá. Pulsamos nuevamente en Skip Ad. Pulsamos nuevamente y este es el último anuncio. Inmediatamente nos viene este de acá, que es que ya se completó, y le damos hacia abajo y acá tenemos el botón de Open. Cuando le damos acá, nos va a redirigir a la página de descarga. Inmediatamente acá le damos en la flechita para empezar la descarga. Y esto es un proceso automático el cual hace la descarga. Y una vez que se descargue va a comenzar la instalación también automáticamente. Una vez acá nos posicionamos sobre el botón Install, pulsamos y el proceso de instalación comienza. Acá ya terminó, vamos ahora a la Home. En este punto vamos a buscar el aplicativo que acabamos de instalar, este de acá. Pulsamos para acceder. Y acá le damos en Inicio. Y acá ya está inicializándose. Esta aplicación funciona para televisiones y también para teléfonos. Le damos nuevamente en Inicio. Le damos OK, Inicio.
Damos permisos. Y listo, acá ya tenemos todo el catálogo, aunque lo van a estar viendo un poco difuso por el tema del copyright. Pero acá tenemos el apartado de Live TV, que esté en vivo. Damos inicio. Y acá está cargando todos los canales. En total, el aplicativo tiene 14.528 canales en vivos. Acá los canales están divididos por país. O sea, vamos a buscar un canal. Vamos a ver los canales de Argentina. Acá están. Y acá están todos los canales de Argentina. Vamos a probar uno de estos. Y como pueden ver, funciona sin ningún problema. Vamos a ver ahora las series y las películas. Vamos hacia atrás, hacia atrás. Súper rápido en verdad la aplicación. Vamos a ver esta de películas. Acá tenemos películas de estreno. Vamos a probar con esta. Play. Acá nos da diferentes servidores. Vamos a seleccionar cualquiera de estos. Y como pueden ver, es súper rápido el aplicativo. Y nada, chicos, esto es todo por el video. Cualquier duda o problema que tengan, lo pueden dejar en la caja de comentarios.